Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer con ganchillo o a crochet paso a paso este lindo suétercito cardigan para niños y niñas de aproximadamente 3 a 6 meses. Ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño desde 0 a 3 meses hasta 12 meses. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora para tejer esta chaquetita yo usé esta lana, es una lana número 5, el grosor de esta lana es de aproximadamente 5 milímetros. Para la chaquetita de 3 a 6 meses van a necesitar un total de 149 gramos. Van a necesitar 28 gramos en el color celeste y aproximadamente 121 gramos en el color principal, que es el color blanco. También van a necesitar 4 botones de 20 milímetros. Ahora, si ustedes quieren tejer esta chaquetita usando una lana más delgada, ya en el canal tengo la misma chaquetita con un pantaloncito y un gorrito, pero lo tejí con una lana más delgada con un ganchillo más pequeño también. Así es que aquí abajo en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar esos links. Así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen ahí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar y tejer este suétercito, yo voy a usar este gancho de 5.5 milímetros y estoy usando esta lana gruesa número 5. El grosor de esta lana es de aproximadamente 5 milímetros. Muchas me han pedido de que teja un suétercito usando lana gruesa, así es que vamos a hacer eso en este tutorial. Al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar aquí para este paso a paso. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 45 cadenas. Miren, esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 13 pulgadas y medias, que son más o menos 34.5 centímetros. Si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con el siguiente paso. Bueno, aquí para empezar, miren, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, en esta cuarta cadena vamos a hacer un punto alto. Ahora, estas 3 cadenas que han quedado aquí al inicio cuentan como el primer punto. Ahora, aquí vamos a hacer un total de 6 puntos altos. Esto va a ser para el primer delantero, así es que en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto. Tengo 3. En la siguiente, 4. 5. Y en la siguiente cadena van 6. Ahí está. Tengo 6 puntos altos que son para el primer delantero. Me olvidé mencionarles de que ya en el canal tengo el tutorial de este mismo suétercito usando lana más delgada. Así es que en la caja de información les voy a dejar ese link. Ahora ya tenemos los puntos para el delantero, que son 6 incluyendo las 3 cadenas. Ahora vamos a hacer la primera esquina. Vamos a hacer una cadena. Nos vamos a ir a la siguiente cadena aquí y vamos a hacer un punto alto. Ahora para las mangas vamos a hacer un total de 9. Ya tengo uno, así es que voy a continuar haciendo un punto alto en cada una de estas cadenas hasta tener 9 puntos. Aquí les recomiendo marcar este punto de cadena, que es la primera esquina, para que fácilmente en la siguiente vuelta donde vamos a hacer aquí los aumentos no se vayan a confundir. Así es que continúen, luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer la segunda esquina y luego los puntos para la espalda. Terminé de hacer los puntos para la primer manga, tengo un total de 9. Tengo 2, 4, 6, 8, 9. Ahora para la segunda esquina hacemos una cadena y en la siguiente cadena hacemos un punto alto. Ahora vamos a poner un marcador marcando esta segunda esquina y para los puntos de la espalda vamos a hacer un total de 13. Así es que ya tengo 1, en la siguiente cadena son 2 y en la siguiente 3 y así hasta tener 13 para la espalda.
Continúen, terminemos de hacer estos 13 puntos, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer los 13 puntos altos para la espalda, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ahora para hacer la tercera esquina hacemos una cadena y en la siguiente cadena hacemos un punto alto. Antes de continuar vamos a poner un marcador en el espacio de cadena marcando la tercera esquina. Ahora para el segundo hombro, la segunda manga, vamos a hacer un total de 9. Ya tengo 1, en la siguiente cadena un punto alto y así hasta tener 9 puntos altos. Luego van a hacer una cadena para la cuarta esquina y luego van a terminar con los últimos 6 puntos. Terminemos de hacer la primera vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta. En esta vuelta hemos dividido las mangas, los delanteros y la espalda. Miren, al final de esta vuelta tengo un total de 43 puntos. Este delantero y este delantero tienen 6 puntos. Cada manga tiene 9 y para la espalda tengo 13 puntos. Así es que se hace un total de 43 puntos. Ahora, para la vuelta número 2, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Estas 2 cadenas no cuentan. Los puntos que van a contar son los puntos altos, no las cadenas. Ahora aquí para iniciar, miren, vamos a hacer un punto alto encima del primer punto alto. Ahora, los puntos que restan, estos que están aquí, por la barrita de atrás solamente voy a hacer un punto alto. Esto es para darle un terminado mejor al canesú. Si prefieren, lo pueden hacer donde meten el gancho por las 2 barritas. Les va a quedar diferente, pero se va a ver bien también. Yo lo voy a hacer de esta manera, donde hago un punto alto por la barrita de atrás del punto, nada más, así. Miren, ahí está. Tengo 2, 4, 6. Ahora en cada una de las esquinas esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 2 puntos altos. Y así es como vamos a trabajar cada una de las esquinas. Vamos a regresar el marcador en medio de estos 2 puntos altos porque esta va a ser la esquina. No quiero hacer una cadena de separación porque si no va a quedar así. Va a quedar con un espacio muy grande. Y no quiero eso. Así es que ahora vamos a continuar y siempre por la barrita de atrás de cada punto vamos a hacer un punto alto. Así. Así es que continúen así. Terminemos de hacer esta segunda vuelta. Recuerden que en cada esquina van a hacer 2 puntos altos y van a poner su marcador en medio. Así es que nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta. Aquí al final, en la tercera cadena, miren aquí arriba, vamos a hacer el último punto alto. Y ahí está, así terminó esta segunda vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 51 puntos. Hemos aumentado 8 puntos. Cada delantero tiene 7 puntos, cada manga tiene 11 y para la espalda tengo 15. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora empezando encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora para los puntos que quedan, en cada punto lo que voy a hacer en esta vuelta es por la barrita del frente del punto, que es esta que está aquí. Miren, el punto tiene 2 barritas, tiene la barrita del frente y la barrita de atrás. En la vuelta anterior habíamos estado haciendo los puntos altos en la barrita de atrás. En esta vuelta lo vamos a hacer por la barrita del frente nada más. Así, un punto alto en cada punto, siempre metiendo el gancho por la barrita del frente. Esto es para tener un terminado más bonito. Si ustedes prefieren, lo pueden hacer metiendo el gancho por las 2 barritas. No pasa nada, les va a quedar diferente, pero se va a ver bien también. Yo lo voy a hacer de esta manera. Y ahí está. Aquí tengo 7 puntos altos, 2, 4, 6, 7 que son para el delantero. Tengo el marcador en este espacio. Vamos a hacer la primera esquina y lo único que hacemos en esta esquina y todas las esquinas es 2 puntos altos. Regresamos el marcador al centro de estos 2 puntos y ahora vamos a continuar con los puntos de la manga que son 11. Así es que empezando encima del siguiente punto por la barrita del frente,
hacemos un punto alto y así en cada punto hasta terminar esta vuelta número 3. Nos vemos al final. Estoy al final de esta tercera vuelta. Miren, aquí al final, en el último punto, al igual que hicimos con el primer punto, por las 2 barritas, vamos a meter el gancho para que quede este último punto bien reforzado. Ahora sí termino ya esta vuelta. Tengo un total de 59 puntos al final de esta vuelta. Miren, cada delantero tiene 8 puntos, cada una de las mangas tiene 13 y para la espalda tengo 17. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Miren, aquí me olvidé mencionarles de que este lado aquí donde vamos a hacer la vuelta número 4 va a ser el frente del suétercito y este va a ser el lado revés. Así es que pueden poner un marcador marcando este lado como el frente. Ahora en esta vuelta, empezando encima del primer punto alto, por las 2 barritas hacemos un punto alto. Ahora, en cada uno de estos puntos, por la barrita de atrás, voy a hacer un punto alto. Aquí tengo ya 2, 4, 6, 8 puntos altos. Tengo el marcador. En este espacio ahora vamos a hacer 4 puntos altos. Miren, 1, 2, una cadena. Ahora sí voy a poner una cadena porque son más puntos y 2 puntos altos. Ahí está. Regresamos el marcador al espacio de cadena y ahí está. Cada esquina la van a trabajar de esta manera. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y ahora van a continuar. Asegúrense de jalar así estos puntos para que el primer punto se mire ahí. Si no, van a quedar cortos aquí al final y no van a trabajar los puntos correctos. Así es que por la barrita de atrás ahora iniciamos los puntos de la manga y lo mismo. Un punto alto por la barrita de atrás en cada uno de estos 13 puntos para la manga hasta llegar a la esquina donde vamos a hacer lo mismo en cada esquina. Así es que continúen así, terminemos de hacer la cuarta vuelta, nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 4, al final tengo un total de 75 puntos. Cada delantero tiene 10 puntos, cada manga tiene 17 y para la espalda tengo 21. Aquí al final, ya saben, el último punto lo hacemos metiendo el gancho por las 2 barritas. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar. Empezando encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora miren, en el tercer punto alto, contando desde el inicio, 1, 2, 3, en este tercer punto alto vamos a cambiar el punto en esta vuelta. Vamos a hacer puntos B. Miren, en este tercer punto voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Ahora estos puntos los vamos a hacer metiendo el gancho por las 2 barritas del punto. Ya no vamos a hacer así como estábamos haciendo en el canesú. Así es que ahora me salto uno y en el siguiente voy a hacer otro punto B. Me salto uno y en el siguiente un punto B. Me salto uno y en el siguiente un punto B. Punto alto, cadena, punto alto. Ahora en este espacio de cadena voy a hacer un punto B. Ahí está, miren, así es como se mira. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 con este en la esquina. Ahora vamos a continuar y vamos a seguir la misma secuencia. Me salto un punto y en el siguiente un punto B. Me salto un punto y en el siguiente punto B. Así vamos a continuar. Punto B, punto B, punto B, punto B, punto B, punto B, un punto B aquí en la segunda esquina y luego me salto uno y continúo. Punto B, 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 me salto el último y en la tercera esquina punto B y de nuevo me salto uno, punto B, punto B, punto B,
punto B, punto B, punto B, punto B, punto B, punto B en la cuarta esquina, me salto 1, punto B, punto B, punto B, punto B y un punto alto aquí al final. Todos los puntos van a cuadrar, así es que continúen así, nada más haciendo un punto B separado de un punto alto. Miren, así como hicimos aquí. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 5. Terminé de hacer la vuelta número 5, esta vuelta la hicimos al lado revés y en esta vuelta hemos hecho puntos B. Aquí al final, encima del último punto alto, hice un punto alto. Ahora, cada uno de los delanteros, no contando los puntos B de las esquinas, tiene 4 puntos B. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada una de las mangas tiene 8. No contando el punto B, son 2, 4, 6, 8. Para la espalda tengo 2, no contando el punto B, 4, 6, 8, 10. La esquina, la otra manga, 2, 4, 6, 8. Una esquina y 4 para el delantero. Así es que ahí está. Al final de esta vuelta, incluyendo los puntos B de las esquinas, tengo 38. Ahora lo que vamos a hacer para la siguiente vuelta es vamos a empezar el punto aquí para este suétercito. Ya en mi canal tengo un suétercito con el mismo punto, lo único que el canesú es un poquito diferente porque obviamente estoy usando una lana más gruesa para este suétercito, pero el que hice originalmente lo hice con lana para bebé, así es que en la caja de información les voy a dejar ese suétercito por si lo quieren hacer usando una lana normal. Así es que aquí para hacer la primera vuelta del cuerpo, donde vamos a dividir las mangas, voy a hacer 2 cadenas, voy a girar encima de este primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Ahora miren, tenemos los puntos B, tenemos 2 puntos altos, un espacio de cadena. Aquí esta vuelta número 1 la vamos a trabajar al lado derecho, así es que asegúrense de estar al lado derecho porque si no les va a quedar al revés el punto. Así es que en este primer punto alto hacemos un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos y un punto alto en realce por frente. Y ahí está, así es como trabajamos cada uno de los puntos B. Otra vez más, punto alto en realce por frente, un abanico en el espacio de cadena. Me olvidé decirles de que el canesú, así como está midiendo 9 centímetros, que son más o menos 3 pulgadas y medias. Así, el ancho del canesú. Un punto alto en realce por frente. Punto alto en realce por frente. En el siguiente punto B, un abanico en el espacio de cadena. Este abanico va a consistir de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos y un punto alto en realce por frente. Ahora tengo aquí la primera esquina, voy a hacer punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena hacemos el abanico. Punto alto en realce por frente. Y ahí está. Así es que para este delantero ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5 abanicos. Ahora para dividir esta primera manga, miren, yo no voy a hacer cadenas aquí, pero si ustedes quieren agregar cadenas para darle a la medida del pecho, lo pueden hacer. Lo único que en la siguiente vuelta van a tener que hacer puntos B para que no quede un espacio ahí, un hueco grande. Yo no voy a hacer cadenas, así es que aquí me voy a saltar 2, 4, 6, 8 puntos B y en la segunda esquina aquí voy a hacer un punto alto en realce por frente, un abanico en el espacio de cadena y un punto alto en realce por frente.
Aquí vamos a continuar haciendo lo mismo en cada punto B de la espalda hasta llegar aquí a la tercera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Nos vemos entonces. Terminé de hacer estos abanicos para la espalda. Tengo 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. El último lo hice aquí en esta esquina número 3. Ahora para dividir la segunda manga me voy a saltar 2, 4, 6, 8 y en la cuarta esquina hacemos un punto alto en realce por frente, un abanico en el espacio de cadena, un punto alto en realce por frente. Y ahora vamos a hacer lo mismo por cada uno de estos últimos 4 puntos B. Nos vemos al final de esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Terminé de hacer la vuelta número 1 del cuerpo donde hemos dividido las mangas. Aquí al final, encima del último punto alto, hice un punto alto. Al final de esta vuelta tengo un total de 22 abanicos. Para los delanteros tengo 5 y 5 y para la espalda tengo 12. Así es que se hace un total de 22 abanicos al final de la vuelta número 1. Ahora para la vuelta número 2, la vuelta número 1 lo hicimos al lado derecho, la vuelta número 2 del cuerpo vamos a hacerla al revés. Así es que aquí hagan 2 cadenas, vamos a girar empezando siempre encima del primer punto alto, hacemos un punto alto y ahora en esta vuelta nos toca hacer la vuelta de los puntos B. Así es que en el espacio de cadena de cada abanico es donde vamos a hacer los puntos B y siempre los puntos B consisten de punto alto, cadena, punto alto. Y ahí está, así es como vamos a continuar para esta segunda vuelta. Continúen así, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 2. En esta vuelta hemos hecho puntos B. Tengo un total de 22 puntos B. Aquí al final, encima del último punto alto, hice un punto alto. De aquí en adelante, estas son las 2 vueltas que vamos a repetir. La vuelta número 1 y la vuelta número 2. Así es que para la vuelta número 3, vamos a hacer la vuelta de abanicos. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar, empezando encima del primer punto alto. Hacemos un punto alto. Y ahora cada uno de los puntos B vamos a hacer un punto alto en realce por frente, un abanico en el espacio de cadena, un punto alto en realce por frente. Y así es como vamos a trabajar cada uno de los puntos B de aquí en adelante. Al final de cada vuelta siempre vamos a tener 22 puntos B o 22 abanicos. Y vamos a estar repitiendo estas 2 vueltas como les había dicho. Así es que continúen así para la vuelta 3. Nos vemos al final para una vez más mostrarles cómo iniciar y cómo terminar la vuelta de puntos B y la vuelta de abanicos. Nos vemos entonces. Terminé de hacer esta vuelta número 3 donde hemos hecho abanicos, tengo 22. Aquí al final, encima del último punto alto, siempre terminamos haciendo un punto alto. De aquí en adelante, estas son las 2 vueltas que vamos a repetir, la vuelta de abanicos y la vuelta de puntos B. La vuelta de abanicos siempre se trabaja al lado derecho y la vuelta de puntos B siempre al lado revés. Así es que aquí les voy a iniciar la vuelta número 4, haciendo 2 cadenas y girando, empezando encima del primer punto alto, un punto alto y en el espacio de cadena de cada abanico se hace un punto B. Y ahí está, así es como van a continuar para esta cuarta vuelta. Al final de cada vuelta siempre vamos a tener 22 puntos. Continúen así, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para el cuerpecito, pero continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte del suétercito. Miren, he hecho un total de 9 vueltas. Tengo 2, 4, 6, 8, 9. La vuelta de abanico es la primera vuelta que hice, ya que la vuelta de puntos B la hice para el canesú. Así es que así como está desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9 pulgadas y medias. Ahora vamos a hacer la parte de abajo del suétercito.
Aquí vamos a iniciar al lado revés. Voy a usar esta lana, es una lana del mismo grosor en el color celeste. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más hagan una cadena y después van a girar. Bueno, aquí vamos a jalar una lazada con el nuevo color, una cadena y en este mismo punto un medio punto alto. Ahora, en el centro de cada abanico vamos a hacer 2 medios puntos altos. En medio, entre abanico y abanico, vamos a hacer 1. Así es que vamos a hacer 2 en medio de cada abanico, 2 medios puntos altos. Y en medio, entre abanico y abanico, 1. Así vamos a continuar. 2 medios puntos altos, 1, 2, 1, hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta de la pretina. Tengo un total de 67 medios puntos altos. El último medio punto alto lo hice encima de este último punto. Ahora para la vuelta número 2 y 3 vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Empezando encima del primer punto vamos a hacer un medio punto alto. Ahora vamos a iniciar con un medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente. Medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente. Medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás. Así vamos a trabajar estas 2 vueltas. Ahora al terminar la segunda vuelta se van a ir aquí encima del último punto, van a hacer un medio punto alto, van a hacer una cadena, van a girar un medio punto alto encima del primer punto y luego van a trabajar los puntos así como se presentan. Medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Continúen así, terminemos de hacer estas 2 vueltas, nos vemos al final. Terminé de hacer la tercera vuelta de la pretina. La vuelta 3 la hicimos al lado revés. Estamos al lado derecho, así es que ahora vamos a trabajar este delantero. Así es que para este delantero esto es lo que vamos a hacer. Miren, aquí al final, en la vuelta 3 de la pretina de abajo, hice un medio punto alto encima del último punto. Aquí voy a hacer una cadena y en este último punto voy a meter el gancho, voy a hacer un medio punto alto. En la siguiente vuelta de la pretina, medio punto alto y en la primera vuelta, medio punto alto. Ahí está, tengo 3 medios puntos altos. Ahora tengo esta vuelta de abanico, la vuelta número 9. En este espacio aquí voy a hacer 1. Luego tengo este espacio de puntos altos, voy a hacer 2. Esto es al final de las vueltas. Luego al final de la siguiente vuelta, 1. Al final de la siguiente vuelta, 2. Y así hasta llegar aquí. Para el canesú vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a hacer 2, 1, 2, 1, 2. Así es que nos vemos aquí al final, arriba del canesú, para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la pretina de los delanteros. Estoy en la parte de arriba de este primer delantero. Miren, aquí en la vuelta de cadenas voy a hacer un medio punto alto. Ahora para este delantero tengo 25 medios puntos altos. Asegúrense de tener el mismo número de puntos. Si tienen 1 o 2 puntos más o menos está bien, no pasa nada. Lo importante es de que cuando hagan el segundo lado tengan el mismo número de puntos. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer una cadena, voy a girar. Y empezando encima del primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente vamos a trabajar un medio punto alto, enredarse por frente, un medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente y así alternándose entre un medio punto alto, enredarse por frente y uno por detrás hasta llegar aquí. Nos vemos al final de la segunda vuelta. Terminé de hacer esta segunda vuelta donde hice medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Encima del último punto hice un medio punto alto. Ahora no quiero que esta parte me quede muy ancho. Lo que voy a hacer aquí, voy a hacer una vuelta más, pero voy a hacer el punto cangrejo. Miren, para hacer el punto cangrejo hacemos una cadena. Nos vamos a ir hacia atrás por el lado derecho. Así es que miren, este es el último punto, meto el gancho ahí, jalo una lazada, cierro, meto el gancho en el siguiente punto, jalo lazada, cierro. Este es un punto bajo que lo estamos haciendo
Así de esta manera, miren, pero trabajándolo al lado derecho y nos vamos hacia atrás trabajando el punto cangrejo. Así, si ustedes gustan pueden hacer una vuelta más de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Les va a quedar un poquito más ancho aquí esta parte, pero se va a ver bien también. Ahí va a depender de ustedes. Yo lo voy a hacer así, donde hago este punto cangrejo nada más. De esta manera. Así es que continúen así. Nos vemos aquí en la parte de arriba para luego hacer el cuello. Terminé de hacer este punto cangrejo. Miren, así es como se mira aquí el delantero. Ahora lo que vamos a hacer por el lado revés, vamos a continuar aquí por todo alrededor del cuello. Miren, aquí está el último punto que hice. Encima de este punto que está de la segunda vuelta, vamos a hacer un medio punto alto. Encima de la siguiente vuelta, un medio punto alto. Aquí tengo dos medios puntos altos porque fueron dos vueltas que hice. Ahora encima del siguiente punto, que es este, voy a hacer un medio punto alto. Ahora vamos a iniciar con un medio punto alto en realce por frente en el siguiente, medio punto alto en realce por detrás en el siguiente, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, y así por todo el cuello hasta llegar a este otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer el cuello, he hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Tengo un total de 45. Si ustedes tienen uno o dos más o menos, está bien, no pasa nada. Aquí vamos ahora a continuar y hacer la primera vuelta del segundo delantero. Esta vuelta va a ser trabajada al lado revés también. Así es que aquí vamos a hacer una cadena y en el último punto aquí al final vamos a hacer un medio punto alto. Esta parte es lo mismo que hicimos con el primer delantero. En la siguiente vuelta voy a hacer 1. En la siguiente vuelta voy a hacer 2. 1 al final de la siguiente, luego 2, 1, 2, 1 y así hasta llegar aquí. Asegúrense de tener el mismo número de puntos. Así es que nos vemos ahí para mostrarles cómo vamos a hacer la segunda vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta del segundo delantero, tengo 25. Ahora para la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Empezando encima del primer punto hacemos un medio punto alto. Ahora en el siguiente vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente en el siguiente y así hasta llegar aquí a la parte de arriba. Nos vemos acá arriba para luego mostrarles cómo vamos a hacer la vuelta 3 del punto cangrejo. Terminé de hacer la segunda vuelta, hice medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí encima del último punto hice un medio punto alto. Ahora vamos a hacer la vuelta 3 y en esta vuelta vamos a hacer el punto cangrejo. Miren, vamos a hacer una cadena, nos vamos a regresar aquí a este punto, jalamos lazada, cerramos. Nos vamos al siguiente punto, jalamos lazada, cerramos. Y así vamos a trabajar esta vuelta 3 con el punto cangrejo. Continúen así. Terminemos de hacer esta vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer esta tercera vuelta donde hice la vuelta de punto cangrejo. Ya esta parte está terminada. Aquí al final nada más hice un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. También, como pueden ver, ya agregué los botones. Estos botones son de 20 milímetros. Los ojales son los espacios que han quedado entre las vueltas de medios puntos altos. Miren, por ejemplo, este espacio puede ser el ojal o bien puede ser este. Yo estoy usando este espacio como un ojal y miren, fácilmente pasan los botones. Así es que ahí está. Nada más usé 4, como les digo, esos son de 20 milímetros. Ahora lo que vamos a hacer es la manga. Ya hice este lado, así es que la vamos a hacer exactamente igual. Miren, nos vamos a ir aquí a este lado. Vamos a empezar aquí debajo de la manga. Miren, aquí están los dos abanicos que hicimos cuando dividimos las mangas. Así es que en el centro ahí voy a meter el gancho. Voy a jalar aquí una lazada. Y voy a hacer 3 cadenas. Aquí. 1, 2, 3. Ahora miren,
Para la manga tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 puntos B, así es que en esta vuelta nos toca hacer la vuelta de los abanicos. Así es que me voy a ir aquí al primer punto B de la manga. Aquí nada más hice 3 cadenas. Me voy a ir aquí al primer punto B de los 8 que hemos dejado y voy a hacer un punto alto, enredarse por frente, un abanico en el espacio de cadena. Ya saben, el abanico es 2 puntos altos, cadena 2 puntos altos y un punto alto, enredarse por frente. Otra vez más tengo el segundo punto B, hacemos punto alto, enredarse por frente, un abanico en el espacio de cadena. Y un punto alto, enredarse por frente. Así vamos a trabajar cada uno de los puntos B hasta llegar aquí a este otro lado. Este es el último, así es que vamos a tener 8 abanicos. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la manga. Terminé de hacer esta primera vuelta, tengo un total de 8 abanicos. Miren, aquí para terminar la vuelta me voy aquí donde están estas 3 cadenas. A un lado meto el gancho y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta con 8 abanicos. Ahora, para la vuelta número 2 me toca hacer la vuelta de los puntos B. Aquí voy a hacer puntos deslizados. Voy a hacer uno encima del primer punto, uno encima del siguiente, otro encima del siguiente y el cuarto en el espacio de cadena. Así es que son 4 puntos deslizados. Ahora aquí voy a hacer 4 cadenas y un punto alto. Este aquí es el primer punto B. Ahora en cada espacio de cadena de cada abanico van a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Y así van a continuar. Aquí al final vamos a tener 8 puntos B. Si es que continúen, nos vemos al final de la segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho los puntos B. Tengo 8. Para terminar me voy a ir aquí al inicio. Miren, aquí están las 4 cadenas. A un lado meto el gancho y voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 2 con un total de 8 puntos B. Ahora para la vuelta 3 vamos a hacer una cadena. Y empezando aquí, miren, en estas 3 cadenas voy a hacer un punto alto, enredarse por frente. Y en el espacio de cadena de este mismo punto B voy a hacer un abanico. Los abanicos consisten de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos y luego un punto alto, enredarse por frente. Así vamos a trabajar cada punto B. Otra vez más, punto alto, enredarse por frente, abanico en el espacio de cadena, y un punto alto, enredarse por frente. Y ahí está. Así van a continuar y trabajar cada uno de los puntos B. Al final vamos a tener un total de 8 abanicos. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de la tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho abanicos. Tengo un total de 8. Ahora miren, para terminar esta vuelta nos vamos a ir aquí a un lado. Miren, aquí está esta cadena que hice a un lado de este punto alto, enredarse por frente y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo al terminar esta vuelta y luego para iniciar la vuelta de los puntos B vamos a hacer estos 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Ahora aquí en este espacio hacemos 4 cadenas. Las primeras 3 cadenas cuenta como un punto alto, luego una cadena de espacio. Y de nuevo en el espacio de cadena hacemos un punto alto. Este es el primer punto B. Ahora en cada espacio de cadena de cada abanico hacemos un punto B. Los puntos B consisten de punto alto, cadena, punto alto. Y así van a continuar haciendo punto B en cada espacio de cadena. Ahora, para terminar la vuelta, se van a ir a un lado aquí de las 4 cadenas, se van a unir con un punto deslizado, van a hacer una cadena y de nuevo van a repetir lo mismo que hicimos aquí en la vuelta de los abanicos. Ya saben, se hace una cadena y luego un punto alto, enredarse por frente y luego el abanico en el espacio de cadena con un punto alto, enredarse por frente. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer estas 2 vueltas hasta completar un total de 8. Miren, aquí está
Esta es la vuelta de los puntos B del canesú, que cuentan para el canesú. Luego la vuelta de abanico está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La última vuelta va a ser una vuelta de puntos B. Así es que continúen así, terminemos de hacer estas 8 vueltas y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer el puño. Terminé de hacer las 8 vueltas para la manga. Miren, tenemos 2, 4, 6, 7 más la vuelta de abanico son 8. Esta vuelta de puntos B es parte del canesú, así es que no cuenta aquí en las mangas. Tengo un total de 8 vueltas. La última vuelta es la vuelta de puntos B. Ahora lo que vamos a hacer es el puño y miren, aquí lo que yo hice fue hacer una vuelta de medios puntos altos en realce por frente y por detrás en color blanco y luego cambié al color celeste y hice 2 vueltas de lo mismo, medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que aquí para empezar voy a hacer una cadena y en este primer punto alto que son las cadenas ahí voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente en el siguiente, medio punto alto en realce por detrás y así por todo alrededor. Así es que continúen así. Nos vemos aquí al final de la primera vuelta del puño para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de medios puntos altos en realce por frente y por detrás aquí del puño tengo 16 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora yo voy a cambiar de color de hilo. Si ustedes no están cambiando de color, entonces nada más van a hacer una cadena y luego van a hacer 2 vueltas más donde hacen medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Yo ya corté el hilo, así es que voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y aquí vamos a añadir el segundo color. En este mismo punto voy a jalar esta lazada, la voy a traer hacia el frente y voy a hacer una cadena. Y lo mismo, este primer punto está en realce por frente, así es que vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente y así por toda esta segunda vuelta. Cuando terminen esta vuelta se van a ir aquí encima del primer punto, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y repetir lo mismo por una vuelta más. Así es que continúen, terminemos de hacer estas 2 vueltas y luego vengo y les muestro ya el suétercito terminado y ahí les voy a dar las medidas ya del suéter terminado. Nos vemos entonces. Terminé de hacer el puño al final de la vuelta 3, me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya la manga está terminada y así es como nos ha quedado. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, lo van a hacer aquí con la segunda manga, está hecha exactamente igual. Y bueno, ahí está, el suétercito ya está terminado, miren qué lindo está, me encanta cómo ha quedado. Y como ustedes me han pedido que use una lana más gruesa, aquí está. Ahora les voy a dar las medidas del suétercito ya terminado. Miren, así es como se mira por el lado de atrás. El largo de la manga, desde el cuello hasta el final del puño, está midiendo aproximadamente 25.5 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Desde debajo de la manga al final de la manga, está midiendo aproximadamente 16.5 centímetros, que son más o menos 6.5 pulgadas. Ahora, de largo, desde arriba del hombro hasta la pretina está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Ahora, la sisa, esta parte así, de aquí a aquí, está midiendo aproximadamente 11.5 centímetros, que son más o menos 4.5 pulgadas. Ahora, el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 25.5 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este suétercito es para niños y niñas de aproximadamente 3 a 6 meses. Ahora fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, desde 0 a 3 meses hasta más o menos 12 meses. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora,
En total van a necesitar aproximadamente 149 gramos. Yo usé un total de 121 gramos en el color blanco y en el color celeste usé nada más 28 gramos. También los botones que usé, creo que ya les dije, estos botones son de 20 milímetros. Dependiendo del tamaño que ustedes estén haciendo, pueden usar entre 15 o hasta 20 milímetros. Y ya saben, los ojales son los espacios que quedan en medio entre las vueltas que hicimos de medios puntos altos. Si ustedes lo van a hacer para niñas, entonces los ojales van a ser a este lado y los botones los van a pegar a este lado. Muchas de ustedes me preguntan que si cómo hago para poner los botones. Yo no me complico. Lo que hago es amarrarlos, paso el hilo aquí por el lado del frente y ya cuando voy a poner los botones, nada más los amarro. Están bien amarrados allí y luego escondo el hilo por el lado de adentro. Así es que es una manera muy fácil para no complicarse y están bien seguros ahí. Estoy segura que no se van a salir. Así es que eso es lo que yo hago. Y bueno, ahí está. El suétercito ya está terminado. Ya en el canal tengo el mismo suétercito usando una lana más delgada. Se los voy a mostrar. Lo voy a ir a traer. Está hecho con el mismo punto. También está el pantaloncito. Miren, este es el pantaloncito. Este es una lana para bebé que usé. Miren, ahí está. Y este es el suétercito con el mismo punto. Miren qué lindo está. Este es para 0 a 3 meses. Claro está de que usé una lana más delgada, por eso quedó más pequeño con un ganchillo más pequeño también. En la caja de información les voy a dejar el link de el pantaloncito y la chaquetita, y también ya tengo el gorrito en el canal. También les voy a dejar ese link. Y bueno, ahí está. Esto ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe otro suétercito, con otro punto diferente. Yo con gusto lo haré. Asegúrense de comentar. Bueno, espero les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.